La infección por Zika es una enfermedad emergente causada por un virus del género Flavivirus. Otras vías de transmisión menos frecuentes son la transfusión sanguínea, sexual y perinatal. Sin embargo, la fisiopatología en la transmisión perinatal no es clara, ya que solamente en el 29% de las pacientes que cursan con Zika durante el embarazo se desarrollan malformaciones fetales. Modelos animales en primates han demostrado que la infección con Zika durante etapas tempranas del embarazo va a favorecer la viremia materna prolongada, neuropatología fetal y pérdida de los productos. Entre los datos histopatológicos de las lesiones cerebrales se documentan microcalcificaciones, hemorragia, necrosis, vasculitis, gliosis o apoptosis de células neuroprogenitoras, las cuales se traducen en alteraciones en el desarrollo y crecimiento del cerebro. El fenotipo característico del síndrome congénito por Zika en humanos incluye microcefalia grave, atrofia cortical en calcificaciones subcorticales, cicatrización macular y focal de la retina y artrogriposis. Lo anterior sumado a una prueba de RT-PCR positiva va a confirmar el diagnóstico postnatal. Siguiente, por favor. El diagnóstico por la infección por Zika se realizó de manera precoz a las 11 semanas de gestación, sin alteraciones presentes en el producto, por lo que se continuó con el manejo como embarazo de alto riesgo y se observó una evolución aparente normal en el tercer nivel de atención. En la tercera cita de control prenatal se corroboró la muerte fetal ocurrida aproximadamente en las 16 semanas de gestación y la presencia de alteraciones típicas del síndrome congénito. El diagnóstico se realizó basándose en los criterios por descritos de la OMS, los cuales incluyeron la confirmación de infección por RT-PCR en los tejidos del producto o muerte fetal. El seguimiento del embarazo, en especial en mujeres que han sido infectadas por Zika, es un reto para los sistemas de salud, ya que requiere de una gran cantidad de recursos que deben estar disponibles y próximos en los pacientes. La disponibilidad de pruebas confirmatorias como RT-PCR o ultrasonidos puede permitir la identificación de manera precoz de la infección. Sin embargo, esta disponibilidad es todavía una debilidad en nuestro entorno y puede contribuir a la falta de identificación de los casos. Un seguimiento inadecuado, el retraso de medidas paliativas como la interrupción de la gestación cuando existen recomendaciones para ello, y la falta de documentación de esta patología como causa de abortos y malformaciones congénitas en el caso que se documenta, se contó con la disponibilidad del RT-PCR. Sin embargo, a pesar del seguimiento que se le dio, se presentó el síndrome congénito y la muerte del producto. La que sigue, por favor. El acceso de estas herramientas va a ser relevante, pues ya que sin ellas va a ser muy complicado realizar un seguimiento y además se va a limitar la opción de la interrupción del embarazo para las mujeres que están afectadas, en los cuales no va a existir la posibilidad de la vida del producto, con lo cual se podría evitar el sufrimiento innecesario y la espera de lo inevitable. Estas situaciones deben ser abordadas mediante una mejor capacitación del personal de salud y la infraestructura de la atención del primer nivel de los cuidados del embarazo. Todo esto para evitar la infección por Zika se convierte en un mediano plazo en una enfermedad cíclica en México
y que al igual que en otras demande la capacitación continua de personal y presente incrementos en su frecuencia y complicaciones. La infección por SIC durante el embarazo debe sospecharse y diagnosticarse oportunamente, tanto en zonas endémicas como en las zonas no endémicas, y debido a la alta posibilidad de infección en mujeres embarazadas que se desplazan, aunque sea de manera transitoria durante la gestación. De esta manera será posible ofrecer una atención integral a los pacientes debido al alto riesgo de complicaciones que puede presentar. Siguiente, por favor. Bueno, ya iniciando el tema con este caso clínico, vamos a hablar de aborto, de los tres tipos: espontáneo, recurrente e inducido. Siguiente, por favor. Pero primero vamos a definir qué es el aborto. En el libro nos dice que la palabra aborto va a provenir del latín aboriri, que es abortar. Y de acuerdo con la New Oxford Dictionary, el aborto va a ser el nacimiento prematuro antes de que sea posible vivir. También significa la terminación inducida del embarazo para destruir el feto. Siguiente, por favor. Pero la OMS nos va a decir como definición que el aborto va a ser la terminación espontánea o provocada de la gestación antes de la 20ª semana, contando desde el primer día de la última menstruación normal o expulsión del producto de la gestación con un peso menor a 500 gramos. Siguiente. Okay. Primero, el aborto espontáneo, y según la FIGO, lo va a definir como la interrupción del embarazo en forma espontánea, sin el empleo de medicamentos o intervención quirúrgica, después de la implantación y antes de que el producto de la concepción sea viable de manera independiente. Siguiente, por favor. Más del 80% de los abortos espontáneos se van a producir en las primeras 2 semanas, y cuando menos el 50% va a tener alguna anomalía cromosómica. Asimismo, va a parecer tener una proporción entre varones a mujeres de 1 a 5, y esto va a ser en abortos del primer trimestre. Después del primer trimestre va a disminuir el índice de abortos, como el de la frecuencia de anomalías cromosómicas. El aborto del primer trimestre va a suele acompañarse de hemorragia en la decidual basal con necrosis del tejido adyacente. Y como, bueno, podemos observar en la tablita, el 55% se va a abortar en el primer trimestre, el 35% en el segundo trimestre, y ya un 5% va a disminuir muchísimo para ya el tercer trimestre. La que sigue, por favor. El óvulo se va a desprender, lo que estimula una serie de contracciones uterinas que van a provocar la expulsión, perdón. Cuando el saco gestacional se abre, a menudo se va a observar un líquido que va a rodear a un feto pequeño y macerado, o muchas veces no hay feto. Cuando no hay feto, lo vamos a denominar embarazo anembriónico, como podemos ver en la imagen, que pues no tenemos nada. Siguiente, por favor. Va a haber diferentes, factores fetales. Los abortos espontáneos del primer trimestre suelen exhibir algunas anomalías embrionarias del cigoto, embrión feto o en ocasiones de la placenta. En un 50 a 60% de los embriones y fetos expulsados de manera espontánea va a existir alguna anomalía cromosómica, y la frecuencia de los errores cromosómicos va a disminuir a medida que va a avanzar el embarazo. Se van a observar que el 33% de los abortos del segundo trimestre, pero en el 5% de los abortos del tercer trimestre, se llegan a observar estas anomalías. Y en el 50% se llegó a mostrar una degeneración o una ausencia del embrión, que era lo que les mencionaba, que era el embarazo anembriónico. Siguiente, por favor. Dentro de los abortos espontáneos vamos a tener lo que es el aborto aneploide. Este es cerca del 95% de las anomalías cromosómicas, y es secundaria a algún error de gametogénesis materna.
mientras que para los errores del padre se le va a dar un 5%. La anomalía cromosómica que se va a identificar con más frecuencia en el aborto del primer trimestre va a ser la trisonomía autosómica. Si bien va a ser la mayor parte de las trisonomías, va a ser un resultado de una disyunción de en un 2 a un 4% en las parejas con abortos recurrentes, se van a observar disposiciones cromosómicas estructurales equilibradas en un miembro de la pareja. En los abortos se ha llegado a identificar este tipo de trisonomías para todos los cromosomas, pero con excepción del número 1. Y las más frecuentes va a llegar a ser la 13, la 16, 18, 21 y 22. Como podemos observar en la imagen, en esta imagen se encuentra en el 13. Tenemos la trisonomía. Siguiente, por favor. La anomalía cromosómica aislada más frecuente va a ser la monosomía X en el par 45X y es la causa del síndrome de Turner que a menudo va a provocar aborto y con mucho menos frecuencia, una mujer nacida viva. Por el contrario de la monosomía autosómica, esta va a ser rara e incompatible con la vida. Siguiente, por favor. Otra anomalía va a ser la triploidía. Esta va a ser, normalmente se acompaña con degeneración placentaria, hidrotípica, las molas hidatiformes incompletas, puede ser triploides o trisómicas, pero solamente van a ser para el cromosoma 16. A menudo estos fetos, se abortan en las primeras semanas. Los que viven un poco más van a exhibir malformaciones muy importantes. Y la edad avanzada de la madre y del padre no van a ser un factor para que esto con frecuencia se presente. Siguiente, por favor. Otra diferente vamos a tener que son los abortos tetraploides. Aquí rara vez van a nacer vivos y a menudo se van a expulsar al principio del embarazo. Las anomalías estructurales cromosómicas rara vez van a causar abortos y algunos nacidos vivos con una translocación equilibrada van a tener un aspecto normal. La que sigue, por favor. Ahora vamos a tener el aborto euploide. Aquí son los fetos con cromosomas normales. Suelen abortarse más tarde que los aneuploides. Por ejemplo, en el 75% de los abortos aneuploides ocurrieron antes de las 8 semanas. Y los euploides, van a alcanzar su punto máximo cerca de las 13 semanas. La frecuencia de los abortos euploides se va a incrementar de manera considerable después de los 35 años de edad de la madre. Siguiente, por favor. Vamos a tener diferentes factores. Primero iniciamos con los factores maternos. No se van a conocer bien las causas de los abortos euploides, aunque se ha considerado que tiene alguna relación con que la madre se embarace tardíamente, que tenga un embarazo después de los 35 años. También se ha relacionado con infecciones, pero se ha demostrado que algunas veces puede ser una rara causa del aborto en el primer trimestre. Se han realizado numerosas investigaciones con infecciones específicas, por ejemplo, Brucella abortus y Campylobacter fectus, pero estas llegan a provocar aborto en el ganado y no en el ser humano. Tampoco se ha podido demostrar que el Listeria monocytogenes o Chlamydia trachomatis estimulen el aborto en el ser humano. Las enfermedades crónicas debilitantes, el aborto del primer trimestre rara vez va a ser secundario a una enfermedad crónica debilitante como tuberculosis o carcinomatosis, pero sí se ha llegado a observar que la celíaca va a provocar infecundidad tanto masculina como femenina y abortos recurrentes.
Otro que tenemos es el hipotiroidismo. Aquí la deficiencia producida de yodo se va a acompañar de abortos. La deficiencia de la hormona tiroidea es frecuente en la mujer y suele ser secundaria a algún trastorno autoinmunitario. Sin embargo, pues no se ha llegado a estudiar en forma, pues específica la percusión del hipotiroidismo en el aborto del primer trimestre. Otro que tenemos es la diabetes mellitus. Aquí la frecuencia de aborto espontáneo como de malformaciones congénitas va a aumentar si la mamá va a tener diabetes inmunodependiente. Al parecer, este llega a ser un riesgo de la regulación metabólica al principio del embarazo. Y la alimentación. Al parecer, la deficiencia alimentaria de un solo nutriente o la deficiencia moderada de todos los nutrientes, pues no va a constituir una causa importante de aborto. Incluso en el extremo, la hiperémesis grávica con pérdida de peso rara vez va a producir un aborto. Se observó que hay un riesgo reducido en las mujeres que comían frutas y verduras frescas todos los días. También va a haber otro tipo de factores como tabaquismo, drogas ambientales, alcohol, cafeína, radiaciones, anticonceptivos y toxinas. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a empezar con la clasificación clínica del aborto espontáneo. El aborto se va a clasificar en la clínica de diversas maneras. Los subgrupos que más se utilizan son amenaza de aborto, aborto inevitable, aborto incompleto y aborto retenido. Vamos a tener otro que es el aborto séptico. Esta es la situación en la que los productos de la concepción y útero se infectan. Y por último vamos a tener el aborto recurrente o habitual, también llamado pérdida recurrente del embarazo. Y van a describir, se describe despuesito de los del primer trimestre y llegan a ser con una causa un poquito similar. Siguiente, por favor. Iniciando con la primera clasificación, que es amenaza de aborto, aquí el diagnóstico va a ser clínico y vamos a sospechar que se esté teniendo este tipo de amenaza cuando va a aparecer una secreción sanguinolenta o hemorragia vaginal por el orificio cervical cerrado durante la primera mitad del embarazo. Esto llega a suceder con una frecuencia del 20 a 25% en las mujeres y se da en el principio del embarazo y va a persistir durante varios días o semanas. Cerca del 50% de estos embarazos sí se llegan a abortar, aunque el riesgo va a ser mucho menor cuando se observa actividad cardíaca fetal. Siguiente, por favor. Aquí el factor de predicción más importante es la hemorragia durante el embarazo, incluso cuando después de una hemorragia el producto no se aborta. Una causa fisiológica de la hemorragia es la que ocurre cerca del momento de la fecha probable de menstruación, que muchas veces, se confunde y pues esta no llega a ser la menstruación, sino llega a ser la hemorragia de implantación. Las lesiones del cuello sangran con frecuencia al principio del embarazo, en especial después del coito. Los pólipos, cervicales y las reacciones visuales también tienden a sangrar al principio del embarazo. La hemorragia por estos orígenes benignos no se acompaña de dolor en ninguno de los cuadrantes inferiores del abdomen ni lumbalgia. En un aborto, por lo general, pues siempre va a preceder de cólicos, vamos a tener dolor abdominal por un lapso de varias horas y esto se va a convertir en un dolor que puede progresar a varios días. El dolor va a ser a veces de cólicos rítmicos y se van a presentar en la cara anterior. Y otras veces se va a presentar como dolores tipo de lumbalgia y estas van a ser acompañadas por una sensación opresiva pélvica y otras veces se refiere como una molestia suprapúbica de la línea media. Cualquiera que sea de las características que les mencioné y combinado con una hemorragia y que este dolor haya sido persistente, pues va a ser un signo de mal pronóstico para continuar con el embarazo. Siguiente, por favor.
Tanto en el embarazo ectópico como en la torsión ovárica y los demás tipos de aborto van a simular en ocasiones una amenaza de aborto, por lo que va a ser muy importante examinar siempre, siempre a las mujeres que nos refieran con hemorragia y con un dolor, y este dolor pues debe ser al principio del embarazo. Cuando la hemorragia es persistente o abundante, también se le va a solicitar un hematocrito. Y en caso de encontrar anemia o hipovolemia considerables, está indicado interrumpir el embarazo. La imagen que está arriba rosita, esa es una torsión ovárica. Y la de abajo es un embarazo ectópico. Siguiente, por favor. Para el tratamiento de esto, no hay un tratamiento eficaz para la amenaza de aborto. Muchas veces se recomienda el reposo absoluto, el reposo en cama, aunque a menudo pues se llega a prescribir, no va a modificar su evolución. Algunos llegan a prescribir analgésicos con paracetamol y esto es para reducir las molestias. Y por lo general se va a analizar este caso en conjunto con una ecografía transvaginal. Mm, también la gonadotropina coriónica humana cuantitativa sérica y la progesterona sérica. Esto es para establecer si el feto vive y se encuentra dentro del útero. Su exactitud pues no va a ser del 100% para confirmar su muerte fetal, por lo que algunas veces se deberá repetir estos últimos. Siguiente. Eh, Igual del segundo de la clasificación tenemos el aborto inevitable. Este es la ruptura de las membranas. Se va a acompañar de salida de líquido amniótico en presencia de dilatación del cuello uterino. Bueno, que se presente esto es que es un aborto casi seguro. Con frecuencia empiezan las contracciones uterinas para provocar un aborto o bien va a aparece una infección. Es raro que el líquido por vía vaginal durante la primera mitad del embarazo no se acompañe de consecuencias graves. Si no proviene de la vejiga, el líquido se debe haber acumulado antes del apneus y el corion. A causa de esta posibilidad, cuando en forma repentina la mujer elimina el líquido al principio del embarazo, antes de que haya dolor, fiebre o hemorragia, se va a recomendar reducir la actividad física y mantenerla bajo observación. Después de 48 horas, si no se elimina todo este líquido, ni hay hemorragia, dolor o fiebre, entonces puede reanudar sus actividades habituales, con excepción de la penetración vaginal. Sin embargo, si ocurre todo lo contrario, hay salida de líquido, se acompaña de hemorragia, dolor o fiebre, se debe considerar el aborto inevitable y proceder a vaciar el útero. Siguiente. Bueno, el que sigue es el aborto incompleto. Aquí es cuando la placenta se desprende del útero, ya sea total o parcialmente, se produce una hemorragia y durante el aborto incompleto, el orificio materno del cuello uterino se abre y permite la salida de sangre. El feto y la placenta van a permanecer por completo dentro del útero o bien de manera parcial por el orificio dilatado. Antes de las 10 semanas, el feto y la placenta suelen expulsarse juntos, pero posterior a estas 10 semanas lo van a hacer por separado. En algunas mujeres va a ser necesario hacer una dilatación del cuello para realizar un legrado. Y en muchos casos el tejido placentario solo yace en el conducto cervical y pues va a ser fácil extraerlo por el orificio externo con una pinza de anillos. Luego, bueno, también podemos tener el legrado por succión y este permite evacuar con eficacia el útero. En las mujeres, mm, estable en términos cíclicos, va a ser una opción razonable un aborto incompleto y si la hemorragia de un aborto incompleto de un embarazo más avanzado, pues en ocasiones es grave, pero muchas veces, pero rara vez es letal. Por lo tanto, en una mujer con un embarazo
más avanzado y con hemorragia abundante, se va a proceder a la evacuación inmediata. Y más si se refiere fiebre, pues en este caso se le va a administrar antibióticos antes del legrado. Siguiente, por favor. El aborto retenido o retención fetal. En la actualidad va a ser poco preciso un término de este tipo porque fue definido hace muchos años y se utilizaba para describir a los productos muertos de la concepción que se retenían durante varios días, semanas o incluso meses dentro del útero. El útero va a estar con un orificio cerrado y puesto a que los abortos espontáneos casi siempre son precedidos de la muerte embriofetal, la mayor parte se dominaba de manera correcta retenido. En el caso típico, al principio del embarazo es aparentemente normal, con amenorrea, náuseas y vómitos. Va a haber cambios mamarios y crecimiento uterino. Después de la muerte del embrión, no siempre aparece hemorragia vaginal u otros síntomas de amenaza de aborto. Eh, para diagnosticar pues se puede utilizar la ecografía y nos va a ser posible confirmar un embarazo anembriónico o la muerte del feto o del embrión. Muchas mujeres van a elegir terminar su embarazo por métodos médicos o quirúrgicos en el momento del diagnóstico. Siguiente, por favor. El aborto séptico mm, es bueno, aquí marcaba en el libro que en Estados Unidos, pues es muy rara vez los manejos por muertes maternas por abortos sépticos. Sin embargo, pues algunos abortos, tanto espontáneos como provocados, se va a complicar a infecciones graves. Las manifestaciones, pues, más frecuentes de esta infección después de un aborto es la endomiometritis, pero también puede haber parametritis, periotonitis, septicema o incluso endocarditis. El tratamiento de la infección va a comprender la administración inmediata de antibióticos de amplio espectro por vía intravenosa y seguido de evacuación uterina. Siguiente, por favor. Ya, eso fue todo de los abortos espontáneos. El siguiente tipo de aborto es el aborto recurrente. La que sigue, por favor. También vamos a denominar aborto espontáneo recurrente y aborto habitual. Bueno, también se denomina aborto espontáneo recurrente o aborto habitual. Y vamos a definir por tradición como la presencia de 3 o más abortos consecutivos a las 20 semanas o menos de gestación, con un peso fetal menor de 500 gramos. En la mayoría de las mujeres con abortos recurrentes va a existir una muerte embrionaria o fetal y muy pocos abortos suceden después de las 14 semanas. Aunque la definición comprende 3 o más abortos, algunos autores han coincidido que después de 2 abortos consecutivos se debe contemplar la posibilidad de una valoración completa. Siguiente, por favor. Las anomalías cromosómicas de los padres van a ser las causantes solo de un 2 al 4% de los abortos recurrentes, pero el cariotipo de ambos padres sigue siendo parte fundamental de la evaluación. Alrededor del 50% de las anomalías identificadas va a ser secundaria a translocaciones recíprocas, el 24% a translocaciones robertsonianas, el 12% a mosaicismo de cromosoma X, como el síndrome de Klinefelter, y el resto a diversas anomalías. En resumen, pues si un padre va a poseer una translocación equilibrada, el cariotipo del embarazo resultante puede ser normal. Con la misma translocación equilibrada o una translocación desequilibrada, las translocaciones equilibradas suelen provocar abortos recurrentes en los hijos y las translocaciones desequilibradas va a provocar abortos y anomalías fetales u óbitos. Siguiente, por favor.
Va a haber también factores anatómicos que van a influir en esto, como por ejemplo, se observó que las mujeres, en un 15%, las mujeres que tuvieron este tipo de abortos, padecía alguna anomalía uterina congénita o adquirida. Comprende anomalías uterinas adquiridas como sinequias intrauterinas, síndrome de Asherman, leiomiomas e insuficiencia cervicouterina. Algunos defectos congénitos son el útero tabicado, el bicorne y el unicorne, así como el útero difelfo, perdón. Siguiente, por favor.
Yo que tenía cambios a nivel cervical y provocaba dilatación. Entonces, antes el precio estaba muy accesible. Cuando empezaron a ver los cambios de como abortivo, se elevó. Entonces, lo podemos utilizar, la tableta, dejarla colocada en vagina. Yo te le estoy dando los tips para que se vuelvan ustedes abortadoras. Se coloca en la tableta en vagina y se puede dejar ahí que se disuelva solita. Lo que pasa es de que si se queda esa tableta y si se envuelve por flujo o moco, ya no se disuelve adecuadamente y puede durar mucho tiempo. La otra puede ser que le pongamos unas gotas de agua y esa es como si fuera la casa y se empieza a deshacer y eso nos permite que se pueda absorber mejor. La otra que podemos hacer, triturarla y disolverla en gel y así con una jeringa lo chupamos y lo echamos con la jeringa a la vagina en el fondo del saco y al cuello y eso lo podemos dejar así. O lo podemos buscar la forma con una canulita de una sonda de alimentación, meterla al cuello y esto también va a favorecer cambios mucho más rápidos. O podemos darle a la paciente tomado, ¿sí? Pues su efecto va a ser más restaurado, o podemos dejarlo en los carrillos, ¿sí? O lo podemos hacer sublingual. O sea, todas estas formas lo podemos usar en el misoprostol, ¿vale? Hay otro medicamento que se llama dinoprostona, que es como un tapón vaginal, es una aplicación que se mete todo el medicamento, se deja en vagina y ahí se deja actuar y se empieza a ver cambios porque aquí no lo podemos dosificar la absorción, retiramos, jalamos la cinta y retiramos la dinoprostona. Tiene muchos riesgos el misoprostol porque como no sabemos la absorción que se está teniendo, entonces por eso puede tener riesgos de que la paciente tenga cólicos importantes, puede tener diarrea, puede tener dolor abdominal, ¿sí? Y algunas pacientes no responden con el tratamiento. Puede haber riesgos de que se desprenda la placenta, que haya sangrados, que haya ruptura del útero y puede llevar a que la paciente se muera, ¿vieron la mortalidad? De aquí precisar algunas cosas. Aborto. Se me puede tomar para un ingreso, va a ser una veterinaria para el día lunes. Sí. Déjate aquí, ingreso de dónde yo no estaba. No siento que sea. Pasa la llenada, ¿no? Sí. ¿Qué le van a hacer? ¿Qué le van a operar? Gracias. Disculpen la interrupción. Entonces decía que en algunas precisiones, en el aborto quirúrgico o ahí en el tratamiento quirúrgico que estaban diciendo ustedes, cuando se hace un procedimiento quirúrgico, cuando se hace una histerotomía, o sea, el corte del útero, no es cesárea, se llama histerotomía, es cuando se lleva a cabo un procedimiento del segundo trimestre, no durante el primer trimestre, porque ahí no tiene sentido, tendríamos un útero muy grueso y sería el sangrado y las complicaciones serían mayores. Hablaron sobre histerectomía, o sea, quitar el útero. Quitar el útero implica que terminaríamos con la fertilidad de la paciente. Después retomaron al último, dijeron, bueno, en caso de que la paciente ya tenga una fertilidad satisfecha, se pudiera hacer la histerectomía. Sí se puede hacer. La histerectomía lo podemos realizar, o sea, se llama en bloque, ya no se abre a la cavidad y sacamos al embrión,
o en este caso ya el feto, ¿sí? Sino que se quita completamente el útero y eso se llama histerectomía en bloque y solamente lo podemos hacer cuando esta paciente tiene un proceso infeccioso séptico focalizado, o sea, está localizado ahí y ya no podemos hacer más otra cosa, ¿sale? Ok, la histerectomía se lleva después en el segundo trimestre, no se tiene que hacer. Mencionaban ustedes también el procedimiento quirúrgico de extraer al producto, eso se llama fetotomía. ¿Qué es la fetotomía? Cuando hay una apertura del cuello, cuando hacemos una dilatación con medicamento y no hay un orificio amplio por donde pueda salir el bebé, entonces lo que tenemos que hacer es con unas pinzas triturarlo prácticamente y sacarlo a pedazos. Eso se llama fetotomía, que es lo que estaban mencionando ahí. En la imagen no se ve como pero eso es lo que hacemos o lo que se hace. El equipo que se hace para la aspiración, para el legrado instrumentado, puede ser legras cortantes, ¿sí? Que dejan más traumatismo a nivel de la capa funcional de la decidua, que ya lo habíamos visto, ¿sí? Y entonces por eso es de que la placenta, ese daño que se encuentra ahí, nos puede provocar que se adhieran las paredes y forme lo que llamamos hace rato el síndrome de Asherman, o sea, que se peguen las paredes, o que en un momento dado deje un defecto que ahí se implante una placenta en forma anormal y haga una placenta previa, haga un acretismo o periacretismo placentario. El mismo proceso inflamatorio y demás que genera puede ocasionar que haya embarazos ectópicos también en ese lugar. El otro, la clasificación del aborto. La clasificación está dada por tiempo. Hablamos de aborto de primer trimestre y segundo trimestre, o sea, temprano y tardío, temprano antes de las 2 semanas hacia abajo y tardío de las 12 semanas hasta las 20 semanas. La otra clasificación es por etiología, es espontáneo, ¿sí? Es inducido y dentro del inducido hay una subdivisión que sería terapéutico, médico y el otro sería criminal, que poco a poco se ha ido disminuyendo con las clínicas de interrupción. Y ya vieron ustedes la marcha de ayer creo fue, que se hizo una marcha porque se está buscando que se haga una jurisprudencia para que se libere el procedimiento de un legrado o un aborto inducido, sí que sea legal en todo el país. Creo que nada más tenemos 8 estados, o no recuerdo cuántos estados hay. Y el otro, que sería la evolución clínica, la clasificación clínica, que es lo que acabamos de hablar, amenaza de aborto, y si sigue progresando, aborto en evolución, si sigue progresando, puede haber un aborto donde se rompan membranas, y ya decimos que es un aborto inevitable. Si no se han roto membranas y está abierto el cuello, ya están saliendo membranas, se llama inminente. Si se quedó el producto muerto allá y no salió, se llama un aborto diferido o huevo muerto y retenido. Si se expulsan parte del producto, aborto incompleto. Si no se expulsan parte del producto, si se expulsan completamente, aborto completo. Si cualquiera de ellos se llega a colonizar, se llama aborto infectado, y si se infecta y empieza a haber otros datos más de choque, de infección purulenta y demás, entonces ya estaríamos hablando de un aborto séptico. Y la oxitocina no se utiliza como inductor de dilatación cervical antes de las 20 semanas, porque todavía no hay receptores para ello. Ustedes probablemente en algún día vayan a ver que en gineco o en algún lugar van a ponerle oxitocina antes de 20 semanas y es hacernos ahí guajes, porque no hace nada, porque todavía no tenemos receptores. Después de 20 semanas ya se puede hacer el procedimiento. ¿Eso fue que lo hizo así? ¿El qué? ¿Después de la qué? No, ya no me acuerdo qué es así. Me interrumpió la doctora. Bueno, ¿alguna duda? Ya. El otro instrumental se llama cánulas de Karman, que es lo que vieron usted que decía de la jeringa que hace vacío. Obviamente, cuando nosotros hacemos un legrado por aspiración, que ya puede ser con una cánula conectada al aspirador
o una cánula conectada a esas jeringas que se llaman jeringa de Karman, y las cánulas se llaman cánulas de Karman, son flexibles y entonces hace un vacío, hace aspiración y tiene una fenestra que raspa, pero la lesión es menor, por lo tanto tiene menos riesgo de complicaciones. Entonces, ese sería un procedimiento adecuado. Qué bueno que trataron sobre la anticoncepción. La anticoncepción es obligada en una paciente que que presenta un aborto. ¿Por qué? Porque si ella en 6 meses se vuelve a embarazar, existe la posibilidad de volver a repetir el evento. Entonces, por eso es de que tienen que ver. De aquí en adelante tenemos que ver que tanto el aborto, el ectópico y la mola son las 3 causas de sangrado anormal en el embarazo, o sea, las 3 causas de sangrado en el primer trimestre que se tienen que diferenciar unas con otras, ¿sale? Ok. ¿Dudas? Viendo sus laboratorios, no sé por qué le pidieron marcador tumoral, pero no tienen tumor de no tienen razonamiento de endometrial. Ya lo había hecho todo, ya estoy tomando la muestra. Hay que repetir. Que se lo traiga, que traiga el resultado externo mañana, a ver si lo puede. Si no, ¿dónde está? Sí, y ese salvo me dijo, todo está bien, pero ya ahorita que están los laboratorios a la nota, Sí, sí, no, nos vuelvo a repetir. Gracias. ¿Se me oyen o no? Pues, ¿mandé? No se escucha, doctor. Chicos, creo que apagaron su micrófono. Sí, porque ya no escuchamos después de que dijo el doctor si estábamos escuchando. Sí. Porque les pregunto. Ese se llama diferido. Y el aborto recurrente es aquel que se ha presentado en forma continua. 2, dice la literatura, de 3, pero no sé que tenga 3, porque si ya consecutivos, algo está pasando. Después de los que tenga consecutivos, esta paciente puede decir recurrente. Anteriormente, abortador, recurrente, ella no la abortaba, sino son por condiciones de que un paciente que tiene de 2 o más abortos puede recurrente. entonces puedes El riesgo que se pueda presentar nuevamente, pero le damos más que nada a la paciente para preparación y una versión de todos los cambios de gestación, porque si igual está entrando en un periodo post-aborto. ¿Vale? nos comentó que luego el futuro como que no podía sostener al bebé. Ok. Ahora, puede haber abortos recurrentes, por ejemplo, puede haber muchos, se llama inicia, no compite, desde ahí es un término que está equivocado. Competencia es enfrentarme uno con otro, ¿sí? Tener un encuentro suficiente, o sea, no tiene la continencia suficiente para poder mantener el embarazo. Entonces puede ser una cuestión espontánea que tenga o puede ser una cuestión, un problema secundario a un procedimiento. Puede ser cuando aquel paciente que le hacemos un cono por cáncer, puede haber una insuficiencia. Si tenemos una paciente que es una dilatación con un Hegaro o un dilatador amplio, rompemos esas fibras, que no hay unas fibras como tal como un ICT, pero que se debilita ese lugar y entonces podemos hacer un servicio insuficiente. Entonces se llama, pueden ser abortos por un fenómeno que se llama insuficiencia ísmico-cervical.
Sí, como que podía ser un ciclaje. Ok, ahí ya será el procedimiento a seguir. El tratamiento para este tipo de pacientes sería hacer un cerclaje, que puede ser un cerclaje antes de que se embarace, o hacer un cerclaje ya cuando está embarazada. O si identificamos una paciente que tiene un embarazo y está creciendo y de repente empieza a abrir, vamos a hacer un cerclaje dependiendo de lo que se ha dado y el cortado del cuello. Y ahí, bueno, sería otro tema. El inducido se puede inducir desde cualquier semana, nada más que el riesgo va a depender del tiempo. El inducido es esto de las clínicas de ILE, interrupción legal del embarazo, es un inducido. Inducido menos de 2 semanas. ¿Cuánto dice que debe de estar el inducido en los ILE? Menos de 12 semanas. ¿Con qué finalidad? De que el embrión todavía está pequeño. Bueno, en este caso ya está perfecto. Y con el puro medicamento puede permeabilizarse el cuello y expulsarse el producto. Y ahí entraría el médico. El médico sería nada más con puro medicamento y no necesitamos más. Se expulsa el producto, se ve la cavidad que no tenga ningún contenido adentro y listo, se acabó. Si queda algún contenido, entonces tiene que ser una limpieza. Inducido, puede ser que luego hay veces se induce criminalmente, por eso decía, después de las 12 semanas, entonces se puede inducir, pero al inducirlo, entonces lo que van a hacer es abrir el cuello, hacer un abordaje masivo, más aparte, hacer una fetotomía y al extraer el producto, de que alguno de los, por eso no se puede hacer, que alguno de los que están ahí, al transformar el útero y termina la fertilidad de la mujer. O puede haber una infección de endometritis o una infección. Por eso es que desde el punto de vista legal se está buscando que sea hasta las 10ª semana. Sí, pero ahorita está hasta la 12ª semana, entonces no más allá. Y tiene que estar bien valorada con ultrasonido, bien valorada por estudio de laboratorio y por fecha de finalmente. ¿Vale? ¿Qué más? Dudas. Y por ejemplo, cuando que deja de crecer, Ya está muerto, pero se llama huevo muerto. Y Ese es el diferido. es el diferido, es el mismo. En el diferido que habla de ese que ya no siguió creciendo y si se murió el huevo y hay embrión, o sea, se ve la imagen del embrión, entonces llamamos huevo muerto y retenido o embarazo diferido. Pero también es el mismo, si hubo crecimiento, si hubo embarazo, se hizo el saco, pero no hay embrión, se murió y se reabsorbió, se llama embarazo anembriónico. Y ese embarazo anembriónico es igual a un aborto diferido. O sea, se murió, se interrumpió solito, pero ya no se expulsó. Cualquiera de los dos, ya sea que se muera y se quede ahí retenido, o se muera y no se formó ya embrión y ya no sigue creciendo, son diferidos los dos. Y ven que en esos casos, para que sea quirúrgico, tienen que haber hipertensión. ¿Cómo? Hipertensión en la mano. ¿No es necesario? Entonces, para que sea quirúrgico, ¿cuáles serían las condiciones? En el paciente que tiene un diferido, pues hay que evacuarlo. Y la única forma de evacuarlo es con prostaglandina. Con dilatadores hidrópicos. ¿Será lo que venía? ¿Sí? Entonces, el séptico y el infectado son dos diferentes. El infectado nada más es que quiere decir que se llegó se colonizaron las bacterias y ya. Y la otra no, ya la otra produjo un proceso infectado, sí, con contaminación, con proliferación, con estado sistémico comprometido y con un estado de shock. O sea, ¿dónde agarramos? ¿Cuál sería el infectado? Ustedes agarran, se cortan ahorita el dedo, se limpian las manos y listo. Pero llegan y agarran ahorita la tierra o por alguna situación agarran una sustancia que está cerca y ya se infectó, pero todo es totalmente diferente. Entonces, esa la dejan
y continúa el proceso inflamatorio, circulativo y de crecimiento de microorganismos, y de ahí ya no nada más se encuentra localizado, sino que se va al cuerpo, entonces ya habíamos concepto. ¿Dudas de nada? Estaba viendo que el 29 de noviembre el examen y la subir calificaciones. ¿Tan rápido? Sí. Ah, pero ¿qué mes es el siguiente? Octubre, ¿no? Sí. Ah, ya. Pero, bueno, tenemos 5, 6, 12, 13, 19, 25, 26, 1 y 2. 12 de noviembre, ahí está día de muertos, obviamente no. Pero tenemos 15 días, 14 días. En 14 días podríamos ver bien nuestros temas sin tanta premura. ¿Sí? Entonces creo que en esto estamos bien. Con 3 temas a la semana. Estamos bien. Sí, uno en las mañanas, el miércoles y en las noches. ¿No? Pues así ya se puede. ¿El miércoles Y así sí va a podríamos. ser en la tarde? ¿O El El miércoles miércoles en la noche, ya va a quedar un a las fijo en 8, las ¿no? noches. Es que sería más cómodo para no estar a las carreras. Yo ahorita Sí. voy a diferir mi consulta, mi cirugía de miércoles se iba a diferir para que nos diera la oportunidad de ver los dos temas aquí. Pero si tenemos si lo vemos así, vemos un tema y en la tarde noche, buena noche otro. ¿Sí? Y además estamos más descansados, no estamos tan amontonados. Sí, porque a la una Se ya está. entiende más, todos estamos así aquí, mira, así robándonos el oxígeno, ¿no? Y entonces ya estaría mejor. Y el jueves vemos una y yo creo que acabaríamos bien, pero no puedo, echamos el huevo, hoy no vemos, no. No, Todos los días tenemos que- Y bueno, pero ahorita ya se suspende porque tiene un marcador de 34 alto. y él no está en el 30 y tantos, entonces tiene un marcador de 125 que nos dice que puede tenerlo sea donde, no sé. Entonces, ¿vale? Láncese con el doctor Ávila. ya le acuerdo? Y ya, ¿no tienen dudas, chicos? No, doctor. Ok, vemos día miércoles. Sí. Sí, Vale, cuídense.